Putin es un soviético que sacó lecciones del hundimiento de Rusia. Putin es un soviético que se impuso la tarea de la revancha, no en un estúpido sentido militar, sino en un sentido histórico. Se le impuso en el lenguaje soviético, el lenguaje de la geopolítica, el de un duro pragmatismo cercano al cinismo, pero no completamente cínico. Putin no es un cínico. Piensa que el hombre es un ser pecaminoso, que es inútil intentar mejorarlo. Considera que los bolcheviques, que intentaron crear personas equitativas y honradas, fueron sencillamente idiotas y que no deberían haberlo intentado. Que gastaron un montón de dinero y energía en eso y al mismo tiempo intentaron liberar otros países. ¿Por qué? No tenían necesidad de hacerlo. Así se expresaba en una entrevista reciente el exasesor de Putin, Gleb Pavlovsky. Hoy hablamos de la caída de la Unión Soviética. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de la Unión Soviética. Para eso contamos con 4 invitados. Nos acompaña Carlos Enrique Bayo, director de Público. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pablo Bustinduy, secretario de Internacional de Podemos. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. ¿Qué tal, Pablo? Nos acompaña también Billy Meyer, de la Dirección de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Y Rubén Ruiz, investigador en Ciencia Política en la UNED. Muchísimas gracias por volver al programa. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la Guerra Fría y la derrota del bloque del Este. La URSS, que formalmente dejaría de existir en 1991, ejerció de contrapeso mundial al intento de hegemonía estadounidense prácticamente desde su nacimiento en 1922. Tras su desintegración hasta la llegada al poder de Vladimir Putin, perdió su peso en la geopolítica global y solo a raíz de los últimos conflictos en Ucrania y Siria parece recuperar el terreno perdido durante buena parte de la década de los 90 y comienzos de los años 2000. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el colapso de la URSS y la Rusia postsoviética. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto, aunque os voy a hacer una pregunta que podría merecer tesis doctorales. Es una pregunta sobre lo que significa el surgimiento de la Unión Soviética, lo que significa la revolución bolchevique para entender el siglo XX y para entender el pensamiento político y geopolítico. Yo creo que de alguna manera seguimos siendo herederos en la manera de pensar la política y de pensar las relaciones internacionales de ese siglo, de ese breve siglo XX, como decía Hobsbawm, marcado por el surgimiento de lo que finalmente es un país, que es la Unión Soviética. Sé que es muy difícil en un minuto, pero suplico que seáis capaz de sintetizarlo. Empiezo contigo, Bayo. ¿Qué es lo que significa el surgimiento de la Unión Soviética en el siglo XX? Bueno, yo creo que se podrían distinguir 3 patas fundamentales. Primero, la Revolución de Octubre obliga al capitalismo a ceder a muchas de las aspiraciones de la clase obrera. Permite que la socialdemocracia sea viable o, digamos que el entramado de poder económico que no había cedido prácticamente a ninguna de las demandas de la clase obrera hasta entonces, se ve obligado a contemporizar. Por otro lado, la existencia de la Unión Soviética impide que las potencias coloniales esclavicen por completo al resto del planeta, porque se crea un conflicto de bloques y finalmente marca la carrera armamentística de la Guerra Fría, el desarrollo tecnológico, espacial y hasta económico de todo el siglo XX. Pero claro, en un minuto es difícil. Bueno, no está nada mal la síntesis. Pablo, tu minuto. Como es difícil en un minuto, hay que preguntarse para quién. ¿Qué representó la Unión Soviética? Desde luego para el Occidente, ¿no? Y sobre todo para aquellos que aspiraban a vehicular un proyecto político vinculado a la emancipación. Fue el gran otro político, económico, tecnológico, ficcional. Fue un fantasma que recorría la sociedad occidental como la imagen, la sospecha o la esperanza
de esa otra sociedad de la que estaba preñada la sociedad actual, fue un punto de referencia, de contraste, de comparación permanente entre los modelos sociales, políticos y económicos de cada uno de los países europeos, y digamos que fue el ancla de un deber de pensamiento, de análisis, de relación permanente, y es sin duda la premisa para entender el momento histórico geopolítico en el que tenemos que empezar a pensar ahora. Seguimos marcados por la resaca, por la huella, por la traza que dejó la experiencia histórica de la Unión Soviética. Gracias, Pablo. Billy. Bueno, para el movimiento obrero internacional, la Revolución del 17 supuso la posibilidad real de ver materializado el sueño de tener un Estado con bases socialistas. Pero más allá de eso, que después de la Revolución Francesa, donde se concretó la libertad, la fraternidad y la igualdad, la Revolución Rusa vino a traer otro elemento más, que es el trabajo. El trabajo para todos en una sociedad igualitaria. El siglo XX no se puede entender sin la Revolución del 17, es decir, supuso un avance fundamental en todo lo que significaba las liberaciones nacionales de África, de Asia. China hubiese tenido muchas dificultades, la Revolución China, de poder seguir adelante, por lo tanto tendríamos una gran dificultad de entender actualmente el mundo sin la Revolución. La guerra de Vietnam no se hubiese podido ganar o con mucha más dificultad, y por lo tanto la configuración del siglo XX tiene mucho que ver con la Revolución del 17. Gracias, Billy. Rubén. Yo creo que muerto el siglo de las ideologías, que fue el siglo XX, y fracasada la estatalización de la utopía, que fue el experimento comunista ruso, ¿no?, de la Unión Soviética, y con la perspectiva, por lo tanto, del siglo XXI, lo que vemos es, tanto la Unión Soviética como China, lo que representa es dos países que eran potencias por dimensiones y por recursos, que en ese momento del periodo histórico eran, bueno, directamente China, un país colonizado, y Rusia, que estaba en la periferia del capitalismo, ¿no? Esa experiencia, insisto ya, quizás desgajando, ¿no?, la cuestión más ideológica de esas dos experiencias históricas, lo que proporciona es una visión de qué es lo que puede ser desarrollado por dos potencias que se desgajan de la influencia en sus modelos de políticas económicas y sus decisiones también de desarrollo, de la influencia de las potencias occidentales, en ese momento pues las principales, ¿no?, el ejercer un imperialismo económico. Y eso nos ayuda a entender también desde esa perspectiva cuál ha sido la resistencia de Rusia y China en la actual globalización neoliberal, el proyecto que en mi opinión también está siendo ya fracasado, porque el TISA o el TIP suponen la propia rectificación de Occidente ante ese fracaso de la posguerra fría, ¿no? Hay un elemento que os quiero plantear y que tiene que ver con varios de los comentarios que hacíais, y es que, de alguna manera, el siglo XX es el siglo del Estado, o el siglo de los Estados, que sin embargo está marcado por una revolución que se hace en nombre del internacionalismo y que sin embargo, como le ocurre a diferentes tradiciones del movimiento obrero, también a la tradición socialdemócrata, el voto de los socialdemócratas alemanes a favor de los créditos de guerra representa de alguna manera, digamos, esos límites nacionales a proyectos que se planteaban, digamos, tratando de construir solidaridades de clase que tenían que estar por encima de los intereses de un país, que se entendían como intereses asociados a las oligarquías de ese país. Pero incluso en la Unión Soviética, que es una revolución que se hace en nombre del proletariado internacional, al final lo que tenemos es un Estado con intereses como Estado, que no es solamente Rusia, pero que se identifica de alguna manera con Rusia y que seguramente a partir de Stalin, de alguna manera, reconstruye identidades patrióticas o nacionales rusas como elemento de agregación en un país plurinacional como era la Unión Soviética, pero con una hegemonía rusa, y que incluso tiene contradicciones con otras revoluciones equivalentes. Es verdad que la revolución china no sería posible sin la revolución bolchevique, pero la tensión entre dos países, uno que se llama Unión Soviética y otro que se llama China, es también determinante, digamos, para entender las relaciones internacionales de un siglo en el que al final todos los proyectos internacionalistas, incluso los movimientos de liberación nacional, tienen una expresión ideológica de solidaridad. La tricontinental del Che tiene que ver con esa, pero al final el Estado y los intereses de los diferentes Estados son determinantes incluso para crear esa relación de bloques. Y parece que en los momentos de la globalización habría una nostalgia de esas experiencias soberanas que, con todas sus contradicciones, decían: bueno, pues da la impresión de que en el siglo XX las principales decisiones que se tomaban en Estado, y que sin embargo en el siglo XXI parece que grandes corporaciones
quizá con la excepción de los Estados Unidos, son los que han heredado ese poder soberano y de alguna manera ese siglo XX, siglo de las soberanías nacionales, siglos en los que hacer una revolución significaba tomar el poder de un Estado. Sin embargo, en el siglo XXI nos encontramos con que tú puedes ganar las elecciones, tú puedes tomar el poder en un país y, sin embargo, es cada vez más difícil sustraerte a poderes que vienen desde fuera. Yo creo que solo se puede proceder a este tipo de reflexión desde el análisis materialista, ¿no? No es solo una cuestión de las contradicciones con las que se encontrara la estructura estatal en la Unión Soviética, sino que es una experiencia que está marcada en su nacimiento en torno a una reflexión sobre la abolición misma del Estado, del derecho burgués, de la represión a través de aparatos de administración, etcétera. Con lo cual, esa suma de tensiones, de contradicciones, de roces que marcan la historia, la experiencia histórica de la Unión Soviética son fundamentales para entender cuáles eran los vectores reales de articulación y canalización de ese poder. Yo soy, respecto a la segunda parte de tu intervención, tremendamente escéptico con esos repliegues nostálgicos de una soberanía perdida. Y creo que tiene que ver con otro tipo de elemento muy asociado a la caída de la Unión Soviética, que es el colapso de los horizontes políticos de la emancipación. El hecho de que desaparezca la idea de la planificación, del mapa hacia la emancipación. El hecho de que esa gestión con el conflicto, con la contradicción frente a la que se encuentra cualquier movimiento emancipador ahora mismo, ya no tiene esa referencia, ya no tiene esa idea de cuál es la hoja de ruta que hay que seguir. Se llamaba revolución, pero no nos confundamos. En eso que se llamaba revolución estaban latentes e inherentes todas esas contradicciones que tienen que ver con el manejo del poder del aparato del Estado, con la represión interna, con la incapacidad de democratizar sus propias estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin entender esas aporías no se entiende tampoco la grandeza de la experiencia histórica y la significación que eso tiene para quienes hoy en día se plantean emprender una aventura política hacia la emancipación. Sí, yo creo que una de las cosas que tú has planteado tiene una base cierta, ¿no? Es decir, el que en estos momentos vivamos una situación en donde los estados parece que ya no tienen competencia alguna, porque las decisiones de lo que realmente resuelve la vida de la gente, que es la economía, ya no está en manos ni de los gobiernos ni de los estados. Me refiero a nuestro ámbito, pero también en el ámbito de la globalización, tiene que ver con la desaparición de un referente. Yo creo que la Unión Soviética, de alguna manera, hacía de dique, de puente, de un dique de contención frente a una lectura del capitalismo más salvaje. Y eso tuvo, claro, sus consecuencias. Además de la consecuencia político-ideológica de intentar hacer ver por parte del capitalismo que lo que se caía con el muro de Berlín y la Unión Soviética era el fin de cualquier capacidad de levantar una alternativa socialista al capitalismo y que, por lo tanto, el capitalismo había triunfado ya definitivamente a cualquier idea de emancipación. Y, por lo tanto, a mí me parece que se podrían analizar muchas de las consecuencias negativas que ha tenido la desaparición de la Unión Soviética, pero una de ellas es que efectivamente el capitalismo hoy es el capitalismo que estamos viendo en Europa. Es un capitalismo insaciable, un capitalismo depredador en el empleo, en lo social, en el medio ambiente, porque no hay en estos momentos ningún referente internacional de peso que pueda decir, no, por ahí no se puede ir, y además tenemos esta experiencia que dice lo contrario, ¿no? Bueno, es que, de hecho, cuando dices que en el siglo XXI las corporaciones multinacionales y los poderes económicos globales, estamos hablando del TTIP, del TISA, etcétera, son capaces de dominar el mundo, solamente en estos momentos hay dos estados, dos naciones que son capaces de actuar por su propia cuenta en contra de todos los intereses de todas esas corporaciones, y son Rusia y China. Pero también porque en un caso por sus recursos digamos humanos, como China, y también económicos, pero también por los recursos materiales de una Rusia que aún jibarizada por la desintegración de la Unión Soviética sigue teniendo suficientes recursos en todos los sentidos, incluso tecnológicos y por supuesto armamentísticos, como para
oponerse a los designios de esas grandes corporaciones. Esto está pasando en Siria, está pasando en Ucrania, está pasando en Irán. Son los únicos estados que pueden decir nosotros vamos a seguir siendo, digamos, soberanos de nuestras decisiones y no vamos a estar simplemente al servicio de esa globalización económica mundial. Son esos dos países. Rubén. Yo creo que la Unión Soviética dejó de ser una referencia en todos estos niveles que estabais comentando décadas antes ya, incluso para la propia izquierda europea, ¿no? Seguramente tú podrás hablar más de ello, pero creo que es así. Incluso para los propios partidos comunistas europeos con todo el desarrollo del eurocomunismo. Pero un elemento que en ese sentido es un ejemplo muy bueno es que el neoliberalismo en Europa se implanta una década antes del final de la Unión Soviética y además lo hace de cara. O sea, es decir, cuando Thatcher llega, gana las elecciones y dice voy a acabar con el estado de bienestar. Lo hace sin ningún tipo de mascarada. Pero yo creo que ya estaba el declive de la Unión Soviética. Sí, pero quiero decir es lo que quería apuntar, ¿no? Que sí. Es cierto que sobre todo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, también en las décadas previas, hay ese esfuerzo por parte de sobre todo las potencias, pero también el resto de estados europeos, e incluso podría hablar en Estados Unidos hasta cierto punto, de establecer un estado de bienestar por miedo a que las masas obreras pues tengan el referente de la Unión Soviética demasiado presente, pero que eso ya se había agotado. Ese ejemplo, o sea, la Unión Soviética había producido demasiados errores a nivel interno como para que seguir siendo un referente. Y eso me vuelve a servir para establecer un paralelismo actual con la actual Rusia, ¿no? La actual Rusia tiene muchos problemas internos, sin embargo Putin es un presidente muy popular porque es capaz de identificar claramente que esos problemas, aunque no sea así, en mi opinión, son producto de factores externos. Y la Unión Soviética se mantuvo ahí como diciendo, bueno, estos son factores externos que nos están llevando a nosotros a una crisis, entre otros por la escalada militar, etcétera, pero que, en fin, que tenían unas debilidades internas que ya eran identificadas también en Occidente y en la izquierda europea. Yo creo que eso es indudable. Yo creo que las cosas feas, por decirlo de manera muy simple, en la Unión Soviética es algo que no tiene que ver solamente con la degeneración estalinista, sino con otros muchos periodos, con muchas contradicciones. Leí hace poco esta biografía novelada de Limonov, que el propio personaje expresa en buena medida esa contradicción, él que termina siendo pues un nostálgico, el líder del Partido Nacional Bolchevique, y que sin embargo expresa en su juventud y en su infancia todo lo gris de ese mundo. Y luego, digamos, cuando vemos esa tradición radical que se produce del socialismo soviético, socialismo siempre entre comillas, porque el debate sobre el socialismo en un solo país es un debate crucial también, digamos, esa transición hacia regímenes ultraliberales la protagonizan las viejas élites de la nomenclatura. Claro. O sea, son viejos dirigentes del Partido Comunista los que se convierten en dirigentes de los bancos. Pero es verdad que la sola existencia de ese referente habría unas posibilidades a movimientos progresistas mucho más saludables en todo el mundo completamente distintos. No se entendería los fenómenos revolucionarios en América Latina, que no es que simpatizaran con la Unión Soviética, pero sin comprender esa dinámica de bloques, lo mismo que en Asia, e incluso en la manera de entender, como apuntábamos antes off the record, pues el propio desarrollo de la socialdemocracia en Europa, que seguramente la socialdemocracia en Europa, a pesar de que la derrota de la clase trabajadora frente a las políticas neoliberales empieza antes, pero el desarrollo de esos estados del bienestar de la socialdemocracia europea, si se produce en Europa, no es porque aquí tengamos, digamos, una cultura más cercana a los derechos humanos y los derechos sociales, sino por una correlación de fuerzas que después de la Segunda Guerra Mundial hace pues muy sensato el prevenir que estos señores o los amigos de la Unión Soviética no ganen las elecciones. Esto sin perjuicio de las monstruosidades que se hacen en nombre del comunismo en la Unión Soviética, que eso es innegable. Claro, pero eso, y es, digamos, llegando a la parte nueva, nos pone de frente a lo que significa para toda la izquierda mundial la caída del muro de Berlín, que es como nadie se puede entristecer por la suerte que corrieron pues muchos de esos dirigentes políticos con biografías siniestras. Sin embargo, no es necesariamente una buena noticia para la situación política del mundo que ese equilibrio desapareciera. Y desde luego lo que ocurrió en los países del este fue terrible y los datos están encima de la mesa. O sea, los datos de desarrollo social como consecuencia de esa transición a sistemas ultracapitalistas es
Es aterradora lo que ocurre. Tampoco fue la misma en todos los países, los estados postsoviéticos que en los postcomunistas que se pudieron acercar a la Unión Europea. También había que establecer. Pero yo creo que tiene razón Rubén cuando dice que se ha identificado en Occidente la debilidad, sobre todo surgida del estancamiento, el periodo que llamaban Zastoy los rusos, los soviéticos de Brezhnev, en el que ya todo el imperio, digamos, soviético de sus satélites en Europa del Este y de otros se basa en la venta de las materias primas de la Unión Soviética, en donde es como un colonialismo al revés, donde en vez de esquilmar, como hacían las potencias coloniales, a los países colonizados, resulta que la Unión Soviética está gastando todos sus recursos en mantener a esos países que supuestamente serían sus siervos o sus sirvientes. Bueno, Cuba tampoco hubiera podido existir sin la Unión Soviética, y le salió carísimo a la Unión Soviética que se pudiera mantener Cuba allí. O sea que, pero que yo lo que digo es que lo que sí de repente ven los equipos de Thatcher y de Reagan, sobre todo, es que la Unión Soviética no puede mantener esos satélites y a sí misma en una carrera con las potencias occidentales, y es cuando se inventa Reagan la Guerra de las Galaxias para hacer una carrera de armamentista espacial absolutamente de ciencia ficción, es decir, que era imposible, que nada de los planes que supuestamente se iban a poner en marcha en aquella Guerra de las Galaxias eran factibles. Y sin embargo consiguen que digamos la sociedad soviética esté empobrecida en muchos aspectos de la vida cotidiana y de la alimentación y de todo eso, porque tienen que dedicar constantemente esfuerzos económicos enormes a mantener esa carrera armamentística. Y igual que la guerra de Afganistán, que de hecho no es una guerra, porque cuando Afganistán es un país además bastante próspero y muchísimo mejor de lo que está ahora, sin ninguna duda, en todos los aspectos sociales y económicos y culturales, ese acoso a base de los mujahidines y de Bin Laden sobre la Unión Soviética le provoca otra sangría tremenda. Entonces mantener todo ese, digamos, imperio, como ya se llamaba entonces, soviético, es lo que acaba también, es uno de los factores, de los 5 factores que diría yo, que claves para entender por qué acaba hundiéndose la Unión Soviética. Claro, por el acoso también coordinado de las potencias occidentales y orientales, porque está Japón, es decir, que no... De todas maneras, bueno, por la línea que tú planteas, yo coincido que el colapso de la Unión Soviética tiene que ver fundamentalmente con un asunto no resuelto desde la Revolución, que es la política económica. Es decir, es verdad que hay otros factores, por supuesto el imperialismo, factores externos, la presión, incluso la propia Guerra Fría, todo el gasto en armamento. Pero lo que desencadena el colapso es una tendencia que siempre tuvo la Revolución Soviética desde su nacimiento, tal vez la encabezaba Bukharin en un momento determinado, que era una posición idealista, que entendía que de un Estado feudal tan enorme como la Unión Soviética se podía tener un progreso y se podía alcanzar un progreso y un bienestar muy fuerte respecto a otro bienestar de Occidente, sin sacrificios y en muy corto plazo de tiempo. Esta política económica tuvo su máxima expresión en Gorbachev. O sea, Gorbachev llega a la conclusión de que liberalizando la economía y dándonos cuenta que estamos hablando de una economía estatalizada, absolutamente estatalizada, y decir que el viernes tenemos un país estatalizado y el sábado vamos a abrir el libre mercado y aquí esto va a funcionar como un reloj. Bueno, yo creo que esto fue el colapso de la Unión Soviética. Un colapso que, desde el punto de vista ideológico, por supuesto el capitalismo lo ha aprovechado, igual que la caída del muro de Berlín, ¿no? La caída del muro de Berlín, que, por cierto, la transición de la RDA al fin de la RDA se hace en una decisión del Comité Central. Se dan instrucciones al ejército y a la policía que no utilicen las armas y se entrega al poder, sin un solo muerto. Pero, en fin, lo que en el imaginario colectivo aparece es que eso fue
en fin, una cosa increíble. Se habla de los muertos de las personas que pasaban de la RDA a la República Federal Alemana. El fiscal de Berlín contabiliza 86 víctimas de 1961 a 1989, y en el otro muro de México, de 1998 a 2008 murieron 3.557, muere cada día 1 o 2 inmigrantes, cada día. Pero sin embargo, lo que ha quedado en el imaginario colectivo pues es la película de Spielberg, El puente de los espías, que bueno, que aquello era, en fin, una cosa tenebrosa, ¿no? Y además mintiendo sobre la realidad histórica, sobre el propio espía de la Unión Soviética, que no tiene nada que ver la película con la realidad. Pero quiero decir que el capitalismo sí ha sido muy inteligente en esta ofensiva. Es decir, los propios errores de la revolución, porque son errores, no tenía por qué haber colapsado la Unión Soviética. No tenía por qué, si hubiese tenido otra política económica. Y que viene arrastrándose ese debate en el interior desde Lenin, pasando por Bukharin, hasta Gorbachov, con todo el periodo de Brezhnev. Fue un debate que no fue capaz de resolver. Es verdad que en positivo sí consiguió, lógicamente, un nivel del bienestar, no con los parámetros del capitalismo, sino que en relación a la educación, a la sanidad, a la vivienda, eso estaba resuelto, a la calefacción. Bueno, eso estaba resuelto. Y la industrialización de un país que era prácticamente si vemos los parámetros ahora de la desigualdad de la Unión Soviética, que se ha disparado, es el país más desigual del mundo, donde más ricos hay por población, pues es indudable que esas partes fueron positivas y que han sido absolutamente destruidas. Pero yo sostengo que el colapso de la Unión Soviética tiene que ver con que la revolución del 17 no supo resolver durante todos los años, hasta el fin de la Unión Soviética, la política económica en las condiciones de lo que se pretende ser crear unas bases socialistas, porque ni siquiera eran socialistas. Vamos a Zapping y volvemos con Pablo y con Rubén. Adelante, vídeo. Gorbachov condenó rotundamente el golpe, pero no pudo evitar dar las gracias a su liberador. Estoy profundamente agradecido al pueblo de Rusia y a su presidente, Boris Nikolayevich Yeltsin, por su inquebrantable apoyo ante este movimiento. Cuando propone la disolución del Partido Comunista como una organización criminal, no estoy en absoluto de acuerdo. Prohibir el partido sería simplemente un error por parte del gobierno y del presidente democrático. Camaradas, acabemos con esto de una vez. Voy a firmar el decreto que pone fin a las actividades del Partido Comunista Ruso. Había ondeado durante 74 años sobre el mayor imperio del siglo XX. Siempre recordaremos que fue Rusia, la Unión Soviética, que frustró los planes de los nazis. El problema del escudo antimisil, de la defensa antimisil de Estados Unidos, es uno de los principales problemas ahora porque afecta a los intereses vitales de la Federación de Rusia. Es esencialmente la aspiración de romper el equilibrio estratégico. La Unión Soviética está dispuesta a amnistiar a un submarino desobediente. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. Pablo. Bueno, en el vídeo aparece una colección de momentos de nostalgia ficcional, algunos de ellos tremendamente tétricos. Totalmente. Que creo que expresan eso a lo que me refería antes, esa especie de añoranza del orden y de la claridad. Me gustaría profundizar en una cosa que ha planeado por aquí, pero claro, es que ser un referente no tiene nada que ver con ser un ejemplo. Es ser aquello en relación a lo que uno tiene que medirse. Es una gramática que delimita y designa campos de posibilidad y que le da sentido a las cosas. La Unión Soviética estuvo marcada desde el principio por esa tensión. Antes he hablado de contradicciones en política económica y en prácticamente todos los aspectos de su existencia, exterior e interior, esa contradicción, esa tensión entre las aspiraciones que encarnaba ideológicamente, políticamente, socialmente, etcétera, y su capacidad para producir realidad o para producir realidades directamente antagónicas con las aspiraciones que encarnaba. En ese roce, en esa contradicción, había mucho más
que el sino de la experiencia de la Unión Soviética era el termómetro, la vara de medir, el referente, incluso de todos aquellos que obtenían su identidad y su práctica política por oposición contra lo que representaba esa experiencia. Nos lleva al problema de la izquierda europea. La izquierda europea, cuando miraba a Egipto, podía decir, hombre, si está este Nasser, le podemos bautizar como un panarabista socialista porque se ha aliado con los soviéticos, y si después llegan unos militares que se alían con los Estados Unidos, pues podemos entender perfectamente en el mapa de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, con la estupidez que implica aplicar estos calificativos. Claro, después del año 91, las dificultades que hay para interpretar en términos ideológicos los conflictos que se dan no han dejado de ser enormes. Nosotros en el Parlamento Europeo lo veíamos muchas veces. ¿Qué está ocurriendo en Osetia? ¿Qué está ocurriendo exactamente en Ucrania? ¿Quién es la izquierda y quién es la derecha en conflictos que muchas veces no tienen explicación con esas categorías del siglo XX, muchas veces mentirosas, porque no representaban necesariamente virtud, pero sí un mapa en el que mal que bien uno podía orientarse. Eso en el mundo actual es muchísimo más difícil. Completamente, y además es que el colapso ideológico que sigue en la década de los 90, ¿cuál es la diferencia? Claro que el ataque neoliberal empieza mucho antes, y la Guerra Fría entera es una historia de la ofensiva permanente y del choque permanente entre sistemas, pero lo que ha desaparecido es el reconocimiento de ese otro, de esa otredad. En los años 90 lo que existe es el fin de la historia, no es el fin de la historia cronológica, es el fin de la necesidad incluso de contar cualquier historia, de justificar las democracias liberales occidentales capitalistas en relación a nada más. Desaparece ese horizonte, colapsa ese horizonte de otredad, y entonces puedes tener una fase de obscenidad en la que no es necesario justificar ideológicamente nada. Hasta que llega el terrorismo y se convierte en el nuevo otro. El nuevo... Sí. Claro, pero lo que es curioso es que yo pensaba más bien en personajes como Berlusconi, como Carlos Menem, por ejemplo, que no tienen necesidad de escudarse en una superestructura ideológica por oposición o en una misión. No, sencillamente imponen, es el consenso de Washington, son los años 90, ese momento en el que ya no hace falta recurrir a justificaciones ideológicas. Paradójicamente, Putin, y la contradicción que encarna Putin, bebe de las fuentes de ese conflicto ideológico anteriores a eso. Necesita reentroncar con esa polarización, con esa necesidad de otredad, de reordenar y de hacer previsible otra vez la geopolítica, bebiendo de elementos ideológicos de la era soviética, desprovistos ya de cualquiera de la base material del proyecto socialista, claro. En el debate, bueno. Pero eso mismo, o sea, digamos, el interés que tenga Putin para utilizar esa representación de la contienda entre estados, cogiendo el esquema de Guerra Fría, que es muy popular aquí también, y que además vosotros habéis dicho que nos ayuda a intentar explicar los conflictos actuales totalmente desenfocados, en mi opinión, si los entendemos así. Y ojo, que eso también nos podría hacer pensar sobre si realmente entendíamos muy bien algunos de los que se producían en la propia Guerra Fría, porque el desenfoque actual se reproduciría en aquel periodo también. Cambiando quizás un poco de tercio y volviendo a lo que decía antes Bayo, el acoso a la URSS es un factor. Bueno, la URSS es una superpotencia y está en una contienda mundial, digamos. O sea, eso del acoso a la URSS se habrá producido pues como habrá intentado hacer un acoso la URSS a Estados Unidos al antagonista, ¿no? Y sobre todo, una vez superado esa primera etapa de deshielo, etcétera, donde, en cierto modo, hay una conciencia de que, en fin, a ver, no pacífica, pero sí una coexistencia. No son las primeras décadas de que se va a piñón a acabar contra la URSS. ¿Lo vemos ahora otra vez reproducido? Yo creo que sí. Esa posición de Rusia de ser un actor global, con una proyección de presencia más allá de lo que es su extranjero cercano, ¿realmente Rusia se lo puede permitir? ¿Realmente Rusia está capacitada a niveles de recursos? ¿Le sobran recursos a esta Rusia como para estar en distintos escenarios y no verse menoscabado pues, sus condiciones sociales de la población, su modernización económica absolutamente enterrada cuando era el principal foco de las elecciones en el cambio de ciclo electoral de Medvedev a Putin en 2008-2009? Esa sería una pregunta también muy interesante. Dos apuntes y os doy la palabra a Bayo y a Billy. Es muy curioso porque parece que en algunos conflictos militares sí, o sea, parece como que Rusia es capaz de imponer su poder geopolítico en Ucrania, parece que en Siria también,
pero si os acordáis de ese viaje que levantó tantas expectativas de Alexis Tsipras al Kremlin, que era, oh Dios mío, y sin embargo dices, bueno, pues en los países de la Unión Europea las reglas funcionan en otras claves. Daría la impresión de que en algunas cosas sí y en otras, sin embargo, en ningún caso. A ver, yo creo que es que además, cuando primero trazamos la importancia de la Unión Soviética en el siglo XX, nos hemos olvidado de algo que se ha intentado ocultar, y es que el nazismo no hubiera sido derrotado sin la Unión Soviética. Y eso es fundamental para entender el siglo XX. Y al mismo tiempo, lo que le costó a la Unión Soviética vencer a los ejércitos de Hitler, que sin ellos no hubieran sido derrotados y habría cambiado la historia por completo, fue tremenda. O sea, la destrucción y la mortandad que sufrió la Unión Soviética entonces. Además, es verdad, lo que decía Billy, es que se intenta pasar de una sociedad y una estructura económica feudal y agrícola a una superpotencia espacial, sin transición, sin revolución industrial, casi sin revolución burguesa, y saliendo de las cenizas de semejante conflicto bélico como el de la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo. Entonces, evidentemente, pues está muy debilitado, por eso se centraliza y se digamos, blinda de esa manera el poder del Estado central, y que eso es lo que provoca también la incapacidad para la falta de flexibilidad para el desarrollo económico, que es la debilidad que le detectan los enemigos. Yo pienso que esto se ha ocultado. En Occidente se cree que fue Estados Unidos el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Total, el y desembarco Estados de Normandía, Unidos no sufrió ni la destrucción ni las pérdidas humanas que sufrió la Unión Soviética. Por eso también tenían muchas más posibilidades de acosar ellos a Rusia que a la Unión Soviética, que viceversa. Claro. Bueno, fueron 220.000 soldados, ni un civil norteamericano los que murieron, y ni un solo edificio destruido en Estados Unidos. La Unión Soviética, bueno, arrasada y más de 20 millones de muertos. Vas a hablar de Hawái. Pero yo quería recuperar lo que planteabas, Pablo, en relación a la influencia del derrumbe y la izquierda europea, ¿no? Porque aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la preocupación de la izquierda marxista europea en relación a lo que ocurría en la Unión Soviética es mucho anterior al derrumbe. En los años 70, si el debate de la izquierda en Europa de los años 70 era fundamentalmente si aquello representaba realmente el ideario socialista en transición hacia el comunismo, qué tipo de sociedad es la que en esos momentos estaba en la Unión Soviética y si podía ser un referente realmente para la izquierda europea. Antes de los 70 influyó positivamente la revolución en la socialdemocracia europea. Es decir, después de que la socialdemocracia europea firma los criterios de guerra de la Primera Guerra Mundial y se convierte realmente en algo que no está dispuesto a acabar con el capitalismo, sin embargo, esa socialdemocracia en Bad Godesberg, en el partido más importante socialdemócrata, que es el alemán, decide renunciar al marxismo, sí, pero contener al mercado de manera que haya una economía más o menos que pueda controlar al mercado, no desregular el mercado, con una política fiscal muy potente, de manera que Olof Palme, Willy Brandt, Kautsky lo que defienden es una política, lo contrario, en lo que en estos momentos la socialdemocracia se basa, que es la desregulación absoluta, en total acuerdo con el neoliberalismo. Pero ese aspecto del debate es un aspecto de debate que está inconcluso. Es decir, en el año 70 este era el debate de los partidos marxistas, digamos, era también un debate que influía en la socialdemocracia con esa política económica. Los textos de Olof Palme, de Willy Brandt, los intercambios epistolares, tú los lees ahora, son revolucionarios, vaya, claro, en lo que es la Unión Europea de ahora, ¿no? Pero a mí me parece muy, muy importante que ese debate inconcluso, en estos momentos, si hay que sacar una ventaja del derrumbe y de la desaparición del muro de Berlín, es que el debate y las condiciones para establecer una sociedad socialista ya se dan sobre otras bases. Es decir, todo lo que criticábamos de las aberraciones que en nombre del socialismo se estaban haciendo allí, en estos momentos, para tú levantar un proyecto emancipador en Europa, se tiene que hacer sobre nuevas bases.
y la parte más positiva de la Unión Soviética, lógicamente, será aprovechable en ese debate, y la parte negativa no es un referente, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece muy importante sacar esas conclusiones. Desde luego, para los partidos comunistas, el debate sobre el estalinismo viene desde el informe secreto de Khrushchev, en donde ahí queda un poco allí todo trastocado en relación a la figura de Stalin, el 20 Congreso, ¿no? Pero a partir de ahí hay toda una corriente de crítica en relación a lo que se llamaban los llamados socialistas, los partidos del socialismo real, los países del socialismo real, y hay realmente una reflexión profunda desde el punto de vista teórico para entender que aquello no podía significar un ejemplo desde el punto de vista emancipatorio. Eso sí, se reconocía que sin la Unión Soviética, pues Vietnam no se podía haber liberado de los norteamericanos, que Cuba, etcétera, etcétera. Pero eso es un debate que creo que es de tremenda actualidad. Claro, yo creo que ahí tocamos justo el tuétano, el corazón de la cuestión. Es que probablemente toda esa producción teórica, bibliográfica, etcétera, de reflexión sobre qué es, qué no es, hacia dónde vamos, para qué nos sirve, dónde queda, paradójicamente, yo decía al principio, hace falta análisis materialista para entender esto, porque sigue pasando, y se ve incluso en este debate, que a la hora de evaluar la historia y la experiencia histórica de la Unión Soviética, hay automáticamente como dos tentaciones que surgen ahí, que son, por un lado, el justificacionismo, es decir, bueno, claro, pero en realidad fue el bastión antifascista, etcétera, etcétera, confundiendo la verdad histórica con elementos casi moralizantes que puedan justificar otras realidades, es decir, no hay que olvidar, etcétera, o el negacionismo, es decir, impugnar el conjunto de la experiencia histórica por las aberraciones, la violencia, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que ser capaces, y que es una tarea que sigue estando vigente para todos aquellos que quieren no ya trabajar por la emancipación social, sino entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer, poder hacer un análisis sereno, objetivo, certero y reflexivo sobre la profunda contradicción y la profunda ambivalencia de muchos de estos aspectos. Absolutamente de acuerdo, pero sin caer en el peligro de decir mi reino no es de este mundo. Buena parte de los problemas, las aberraciones, la calificación que le queramos dar, que se producen en la Unión Soviética y en los países del Este, no son algo que sean ajenas a las lógicas políticas en las que cualquiera nos podemos ver inmersos. Entonces sigue siendo experiencias, y estoy completamente de acuerdo contigo, digamos, la aberración del negacionismo, de la reducción. Bueno, lo hemos visto en España, ese debate sobre los totalitarismos y los autoritarismos de Linz, que sirve para decir que el franquismo no está tan mal porque es autoritario, y que sin embargo la Unión Soviética y los nazis son totalitarios y son prácticamente la misma cosa. Eso es una aberración. Y es verdad que esa especie de nostalgia de recordar la Unión Soviética como el campeón del antifascismo mundial, pero es innegable que buena parte de los problemas que se dan en el siglo XX, de esas contradicciones, digamos, adquieren actualidad en buena parte de los problemas que se plantean. Ahí los italianos, que siempre han sido una referencia nuestra, desde ese pragmatismo de Togliatti, que es capaz de entrar en un gobierno monárquico al tiempo que siempre fue un prosoviético, y digamos el pragmatismo de Berlinguer, que dice, bueno, pues bajo el paraguas de la OTAN no estamos tan mal, y cómo nos imaginamos una manera de seguir siendo nominalmente comunistas, pero ser en realidad un partido más socialdemócrata que cualquier partido socialdemócrata europeo. Esos problemas, últimamente que leía cosas de Berlinguer, dices, fíjate que era distinto porque es el contexto de los bloques, y sin embargo las cosas que se están planteando tienen plena actualidad. Los problemas frente a los que se encuentra el gobierno griego, o los problemas frente a los que se encuentra buena parte de la socialdemocracia, que de alguna manera ha dejado de serlo y se han convertido en socialliberales, tienen que ver con esos límites a la hora de hacer política dentro del Estado, y digamos de planteamiento de esos fines emancipatorios, que es verdad que es una palabra que es más del siglo XX que de nuestro mundo. O sea, que nosotros nos hemos hecho de alguna manera más pragmáticos que nuestros padres o que nuestros abuelos, pero que son problemas que siguen estando encima de la mesa. Bueno, de todas maneras, no es justificable tampoco algo fundamental, pienso yo, para que acabe hundiéndose la Unión Soviética. Y eso es la política de las nacionalidades de Stalin. Bueno, entonces, claro, hemos abierto la caja de Pandora. Entonces, claro, eso es también lo que está en el origen de todas las aberraciones que provoca el que cuando se hunde la Unión Soviética, los países de Europa del Este y muchas exrepúblicas soviéticas acaben odiando
al Kremlin, o como queramos llamar, al poder ruso de Moscú por encima de todas las cosas. Y por lo tanto deriven otra vez hacia el fascismo, y esto yo lo vi incluso cuando eran repúblicas soviéticas, en Lituania, en Estonia, en Letonia. Justificaban a las tropas nazis, pero eran hitlerianos. Eso tiene que ver con Ucrania. Ahora, me dicen de realización que estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, así que un minuto de conclusiones, cada uno. Empiezo contigo, Rubén, minuto de conclusiones. Bien, mi conclusión sería esa, ¿no? La de que quizás haya que mirar hacia el siglo XX, mirando cómo ha modificado la que es la dimensión de equilibrio entre poderes de los estados, cómo esas revoluciones que al fin y al cabo eran emancipatorias y nacen así, lo que consiguen es, en un momento histórico de contienda, por supuesto, imperialista de las distintas potencias capitalistas que en ese momento ocupaban el corazón del sistema mundo, ¿no?, capitalista, hay estados que consiguen lograr compartimentos estancos en los que durante unas décadas desarrollarse y conseguir, una vez ya fortalecidos, competir con esas potencias capitalistas, también desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista de las capacidades. Esa sería mi conclusión, ¿no? Porque yo sé que vosotros vais a tocar otros aspectos, pues quizás para ubicar esa comprensión del siglo XX en el contexto actual, lo tomaría por ahí. Billy. Sí, el socialismo, con el derrumbe de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, no murió. El socialismo tiene una actualidad absolutamente rabiosa frente a lo que tenemos enfrente de un imperialismo insaciable y un capitalismo depredador. Y eso sí, yo creo que hace falta un esfuerzo teórico, que en este momento la izquierda europea está lejos de poderlo plantear con rigor, para que se establezcan las nuevas bases de un proyecto emancipador europeo. Cuando digo europeo lo digo bien, es decir, no un proyecto de la Unión Europea, sino un proyecto que cuente con Rusia. Y por lo tanto, los trabajadores rusos, y esto es una cosa que es importante, tienen los mismos problemas o algunos más que los trabajadores de la Unión Europea. Y muchos de las reivindicaciones de los sindicatos rusos de hoy tienen mucho que ver con las reivindicaciones de los trabajadores de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hace falta un esfuerzo teórico y un esfuerzo práctico para coordinar experiencias para que tengamos realmente la posibilidad de un socialismo no solamente en Rusia, la Federación Rusa, sino también en los estados de la Unión Europea. Gracias, Billy. Pablo. La Unión Soviética no colapsó en el 89, colapsó muchas veces antes. También hay muchas fechas históricas en las que esa contradicción de la que hemos estado hablando, esa experiencia general de la contradicción se expresó en toda su crudeza. Si hay que sacar un tipo ideal, que siempre son mentirosos, de cuáles son las razones de ese conflicto, es la incapacidad de articular el conflicto social y el conflicto político de manera democrática dentro de una estructura socialista, de una estructura de Estado y un modelo de sociedad alternativo. Creo que ese análisis materialista está por hacer, en eso estoy de acuerdo, que es una premisa, y creo que, como siempre, con estas cosas se libera un campo para tener experiencias nuevas, y al mismo tiempo tenemos el deber de memoria, de análisis y de comprensión para aprender de la experiencia histórica y no repetir los errores. Gracias, Pablo. Bayo. Yo creo que lo que demostró la desintegración de la Unión Soviética fue que la incapacidad de cualquier sistema, se llame socialista o no, de desarrollarse sin participación ciudadana, intentando blindar los poderes del Estado ante amenazas externas o internas, pero intentando jerarquizar y centralizar todas las decisiones, intentando impedir que haya autonomía de las naciones y de las nacionalidades, e intentando imponer, por buenas que sean unas recetas, al conjunto de la población, sin que los ciudadanos puedan corregir eso, participar en ello e influir en las decisiones políticas. Ese es el gran fracaso que hace que finalmente se hunda la Unión Soviética, porque por muy buenas intenciones que tengas, por muy buenos técnicos, economistas, teóricos que tengas, si tú lo vas a hacer todo desde arriba, vas a fracasar. Muchísimas gracias, Bayo, muchísimas gracias a los cuatro. Terminaré con una anécdota que me contaron, que se non è vero ben trovato. La URSS, como país plurinacional,
por lo visto permitía a sus ciudadanos indicar su grupo nacional cuando hacían los registros. Entonces al final salían las estadísticas de no sé cuántos millones de rusos, no sé cuántos millones de ucranianos, y había un pueblo que tenía un conflicto administrativo con Moscú y decidieron poner todos, para que se conociera su caso, que eran marcianos, y apareció una lista en la que la Unión Soviética decía que habitaban 200 y pico marcianos, cosas de la plurinacionalidad. Seguiremos con este tipo de debates difíciles de encontrar en otra parte, aquí en Fort Apache.